Resumen del libro, Padre Rico, Padre Pobre. Lo que los ricos enseñan a sus hijos sobre el dinero, y que los pobres y la clase media no hacen. El miedo a la desaprobación de la sociedad nos impide abandonar la carrera de ratas y hacernos ricos. La mayoría de nosotros sabemos a qué se refiere la frase carrera de ratas, pero si nos preguntan, ¿cómo la definiríamos? Una de las definiciones es la interminable rutina de trabajar para todos menos para ti. Esto significa que tú haces todo el trabajo, mientras otros, el gobierno, los cobradores y tus jefes, se llevan la mayor parte de la recompensa. Solemos hablar de la carrera de ratas como algo de lo que todos formamos parte. Al mismo tiempo, también hablamos de ella como algo que odiamos. Entonces, ¿por qué seguimos corriendo? Porque la vida de la mayoría de la gente está dominada por su miedo a la desaprobación de la sociedad. Por ejemplo, consideremos el mantra, ve a la escuela, estudia mucho, consigue un buen trabajo. Todavía enseñamos este mantra, aunque es un consejo obsoleto basado en las ideas del pasado de nuestros padres. En aquella época, era probable que consiguieras un trabajo inmediatamente al salir de la universidad, trabajaras en la misma empresa durante décadas y te jubilaras con una cómoda pensión. Hoy en día, esto ya no es una receta garantizada para una vida libre de luchas financieras o pobreza. La verdad es que puedes estudiar mucho, entrar en una buena escuela y graduarte en un trabajo bien pagado sin ver nunca el crecimiento financiero, porque sigues atrapado en la carrera de ratas. Tus jefes, no tú, se están enriqueciendo con todo tu duro trabajo. Sin embargo, seguimos creyendo y siguiendo el mantra anterior por miedo a violar las expectativas que nos han inculcado desde que nacemos. ¿El resultado? Puede que evitemos la pobreza, pero ciertamente no nos hacemos más ricos. El miedo a la desaprobación de la sociedad nos impide abandonar la carrera de ratas y hacernos ricos. El miedo y la codicia pueden llevar a las personas ignorantes en materia financiera a tomar decisiones irracionales. Cuando se trata de dinero, todo el mundo, sea rico o no, experimenta dos emociones básicas, la codicia y el miedo. Si tienes dinero, es probable que te centres en todas las cosas nuevas que puede comprar, codicia. Si no lo tienes, te preocupa no tener nunca suficiente, miedo. Las personas que desconocen cómo gestionar sus finanzas son especialmente propensas a dejar que estas emociones guíen su toma de decisiones. Por ejemplo, supongamos que acabas de recibir un ascenso y un fuerte aumento de sueldo. Podrías invertir el dinero extra en algo como acciones o bonos, que te harían ganar dinero con el tiempo, o podrías gratificarte con nuevas compras, como un carro o una casa. Si eres una persona ignorante en materia financiera, aquí es donde la emoción toma el timón. El miedo a perder dinero es tan poderoso que te impide invertir en acciones u otros activos debido a los riesgos percibidos, a pesar de que esas inversiones te aportarían riqueza a largo plazo. Al mismo tiempo, la avaricia te inspira a gastar tu aumento de sueldo en un mejor estilo de vida, por ejemplo comprando una casa más grande, lo que parece una opción mucho más real y segura que comprar acciones de una empresa. Sin embargo, esta mejora también implica una hipoteca más grande y facturas de servicios públicos más elevadas, lo que anula de hecho tu aumento. Así es como el miedo y la codicia impiden a los ignorantes financieros hacerse ricos a largo plazo. Entonces, ¿cómo puedes contrarrestar estas poderosas emociones? Aumentando tus conocimientos financieros sobre temas como las inversiones, el riesgo y la deuda. De este modo, estará en mejor posición para tomar decisiones racionales, incluso frente a la codicia y el miedo. A pesar de ser vital para la prosperidad personal y social, no recibimos ninguna formación en inteligencia financiera. La mayoría de la gente piensa que para hacerse rico basta con tener talento y capacidad. Pero, de hecho, el mundo está lleno de esas personas, y la mayoría son pobres. Lo que les falta es inteligencia financiera, una aptitud integral para temas financieros como la contabilidad, la inversión, etc. Por desgracia, nos educan sin esta inteligencia. Nuestros sistemas escolares están preparados para formar a las personas en una serie de materias útiles, pero la inteligencia financiera no es una de ellas. A los niños no se les enseñan temas como el ahorro o la inversión y, en consecuencia, no tienen ni idea de temas como el interés compuesto, como demuestra claramente el hecho de que, hoy en día, incluso los estudiantes de secundaria a menudo agotan sus tarjetas de crédito.
Esta falta de formación en inteligencia financiera es un problema no solo para los jóvenes de hoy en día, sino también para los adultos con alto nivel educativo, muchos de los cuales toman malas decisiones con su dinero. Por ejemplo, los políticos suelen ser considerados las personas más brillantes y preparadas de una sociedad, pero hay una razón por la que los países acaban con una deuda nacional asombrosa. La mayoría de los políticos que gobiernan tienen poca o ninguna inteligencia financiera. La gente común también puede ser asombrosamente mala en el manejo de sus asuntos monetarios, como lo demuestra su falta de planificación de la jubilación. Por ejemplo, en Estados Unidos el 50% de la población activa carece de pensiones y, del resto, entre el 75% y el 80% tiene pensiones ineficaces. Está claro que la sociedad nos ha dejado mal equipados en cuanto a conocimientos financieros, por lo que corresponde al individuo educarse a sí mismo. Cuando nos encontramos buscando riqueza en tiempos de grandes cambios económicos, se hace aún más necesario buscar de forma independiente una buena educación financiera. La autoeducación financiera y una valoración realista de sus finanzas son los elementos básicos para hacerse rico. Se puede iniciar el camino hacia la riqueza personal en cualquier momento de la vida, pero cuanto antes empiece, mejor. Independientemente de la edad, la mejor manera de empezar es evaluando sus finanzas, fijándose objetivos y adquiriendo la educación necesaria para alcanzarlos. En primer lugar, analice honestamente su estado financiero actual. Con su trabajo actual, ¿qué tipo de ingresos puede esperar de forma realista ahora y en el futuro? ¿Y qué tipo de gastos puede afrontar de forma sostenible? Puede que descubras, por ejemplo, que el nuevo Mercedes por el que has estado obsesionado simplemente no es asequible. Después de esto, podrás establecer objetivos financieros realistas. Por ejemplo, puedes decir que quieres que ese Mercedes esté a tu alcance dentro de 5 años. El siguiente paso es empezar a construir tu inteligencia financiera. Considere esto como una inversión en el mayor activo del que dispone, su mente. Puedes hacerlo de muchas maneras, pero un buen enfoque es cambiar de objetivo, trabaja por lo que aprendes, no por lo que ganas. Por ejemplo, si tienes miedo al rechazo, prueba a trabajar una temporada en una empresa de marketing en red. Aunque no consigas un sueldo increíble, ganarás muchas habilidades de venta y confianza en ti mismo, que te serán muy útiles en el futuro. También puedes mejorar tu formación financiera en tu tiempo libre. Matricúlate en clases y seminarios de finanzas, lee libros sobre el tema e intenta relacionarte con expertos. Si basas tus fundamentos financieros en estos elementos, es muy probable que algún día te hagas rico. Para hacerse rico, hay que aprender a correr riesgos. La locura se define como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Según esta lógica, si quiere cambiar su estado financiero actual, tendrá que empezar a manejar sus finanzas de forma diferente. El cambio más importante que debe hacer es aprender a asumir riesgos. Todas las personas con éxito financiero han asumido riesgos para llegar a donde están, y tienen éxito porque gestionan esos riesgos en lugar de temerlos. Asumir riesgos significa no estar siempre equilibrado y seguro con tu dinero, que es lo que estás haciendo cuando lo pones en cuentas corrientes y de ahorro básicas en el banco. En lugar de ir a lo seguro, intenta invertir su dinero en acciones o bonos. Aunque se consideran más arriesgados que las típicas cuentas bancarias, tienen la posibilidad de generar mucha más riqueza, a veces, como en el caso de las acciones, en un periodo de tiempo muy corto. O, si no quiere comprometerse con el mercado de valores, hay una variedad de otras inversiones que le ayudarán a aumentar su riqueza a largo plazo, como los bienes inmuebles o los llamados certificados de gravamen fiscal. En el caso de los certificados de gravamen fiscal, los tipos de interés oscilan entre el 8% y el 30%. Por supuesto, cuanto mayor sea el potencial de rendimiento, mayor será el riesgo. En el caso de las acciones, por ejemplo, siempre existe la pequeña posibilidad de perder toda la inversión. Pero si no asumes el riesgo en primer lugar, tienes garantizado que no obtendrás grandes beneficios. Así que ya ves que para empezar a obtener mayores ingresos es necesario asumir esas mayores oportunidades y manejar los mayores riesgos que presentan. El camino hacia la riqueza es largo, por lo que debes mantenerte motivado. El camino hacia la riqueza es largo y difícil. Es fácil desanimarse cuando se encuentra con un obstáculo, como por ejemplo, ver caer repentinamente el precio de una acción en la que ha invertido. Para alcanzar sus objetivos financieros, tendrá que encontrar formas de mantenerse motivado incluso ante los contratiempos.
Un método para aumentar la motivación es crear una lista de deseos y no deseos para su referencia personal. Por ejemplo, no quiero acabar como tal persona y quiero librarme de mis deudas en 3 años. Saque estas listas cada vez que necesite un recordatorio de por qué debe perseverar en su viaje hacia la riqueza. Otra buena forma de mantenerse motivado es gastar dinero en uno mismo antes de pagar las facturas. Aunque sea un poco contraintuitivo, de esta manera verá exactamente cuánto dinero extra necesita cada mes para satisfacer ambos objetivos, cumplir deseos como comprarte la guitarra que querías y pagar satisfactoriamente tus facturas. Esto no significa que debas acumular muchas deudas en las tarjetas de crédito, pero sí que debes pagarte a ti mismo primero. La presión adicional de pagar tus facturas después te inspirará para encontrar formas creativas de ganar suficiente dinero para satisfacer ambos objetivos. Este método también agudizará y desarrollará tu autodisciplina financiera, que es un rasgo clave de todas las personas con éxito financiero. Para inspirarte, investiga las historias de vida de personas ricas como Warren Buffett o Donald Trump. Leer sobre cómo superaron las luchas para alcanzar los triunfos te ayudará a ser ambicioso. Ponga en práctica estos consejos y seguro que descubrirá que mantenerse motivado en el camino hacia la riqueza no es tan difícil. La pereza y la arrogancia pueden llevar a la pobreza incluso a personas con conocimientos financieros. Incluso después de haber reforzado su inteligencia financiera, los obstáculos de la personalidad pueden seguir amenazándole a usted y a su dinero. La pereza y la arrogancia son dos de esos obstáculos, porque pueden actuar en su contra de maneras poco evidentes. A menudo pensamos que la pereza es quedarse de brazos cruzados y no hacer nada, pero en realidad la pereza no significa necesariamente inactividad, también puede consistir en evitar cosas que deberían hacerse. Por ejemplo, imaginemos a un empresario que trabaja más de 60 horas a la semana. Para el observador externo, no es perezoso en absoluto. Sin embargo, al trabajar hasta tan tarde, ha alejado a su familia. Ya ha visto las señales de los problemas en casa, pero, en lugar de ocuparse de ellos, se entierra en el trabajo. En resumen, está siendo perezoso, está evitando lo que debería hacer, y probablemente sufrirá las consecuencias en forma de un costoso divorcio. Del mismo modo, la arrogancia puede ser una debilidad devastadora. En contra de la definición habitual, en el caso de la ruina financiera puede definirse como ignorancia más ego, una combinación de escasos conocimientos financieros y un ego demasiado orgulloso para admitirlo. La arrogancia es un defecto especialmente peligroso cuando se realizan inversiones. Por ejemplo, algunos corredores de bolsa tratarán de alimentar su lado arrogante para venderle más acciones y maximizar su propia comisión. Son como los vendedores de carros usados deshonestos, te suben el ego con los aspectos positivos de una inversión mientras te mantienen ignorante sobre sus aspectos negativos. Así que, aunque te conviertas en un genio de las finanzas, mantén a raya estas trampas de la personalidad. De este modo, es mucho más probable que evite la ruina financiera. Invierta solo en activos, que le aportan dinero, y evite los pasivos, que le restan dinero. Conocer la diferencia entre un activo y un pasivo es necesario para asegurarse de que está tomando decisiones de inversión sólidas. En pocas palabras, un activo es algo que le hace ganar dinero, mientras que un pasivo le cuesta dinero. Está claro que, es más probable que se haga rico si invierte principalmente en activos. Los activos incluyen empresas, acciones, bonos, fondos de inversión, bienes inmuebles que generan ingresos, pagarés, derechos de propiedad intelectual y cualquier otra cosa con valor que produzca ingresos, se aprecie con el tiempo y pueda venderse fácilmente. Cuando invierte en activos, sus dólares se convierten en empleados que trabajan para crear ingresos para usted. Cuantos más empleados tenga, mejor. El objetivo es conseguir que sus ingresos sean lo más altos posible por encima de sus gastos, y luego reinvertir el exceso de ingresos en sus activos, empleando aún más dólares para que trabajen para usted. Por desgracia, muchos inversores confunden continuamente ciertos pasivos con activos. Por ejemplo, una casa suele considerarse un activo, pero en realidad es uno de los mayores pasivos que se pueden tener. Comprar una casa a menudo significa trabajar toda la vida para pagar una hipoteca de 30 años y los impuestos de la propiedad. Esto juega en su contra de dos maneras. En primer lugar, te garantizas un gasto enorme que se resta de tus ingresos cada mes, un signo revelador de un pasivo, durante los próximos 360 meses. En segundo lugar,
esos 360 pagos podrían haberse invertido en activos potencialmente más lucrativos, como acciones o inmuebles que alquilas a inquilinos. Asegurarse de que conoce la diferencia entre un activo y un pasivo significa que podrá juzgar bien en qué invertir su dinero y qué evitar. Tu profesión paga las facturas, pero tu negocio es lo que te hará rico. La mayoría de la gente considera que su profesión y su negocio son la misma cosa. Sin embargo, cuando se trata de las finanzas personales, hay una diferencia. Tu profesión es lo que haces 40 horas a la semana para pagar las facturas, comprar alimentos y cubrir otros gastos de vida. Normalmente, te da un título específico, como dueño de un restaurante o vendedor. Tu negocio, en cambio, es aquello en lo que inviertes tiempo y dinero para hacer crecer tu patrimonio. Dado que una profesión solo cubre tus gastos, es poco probable que ésta por sí sola te haga rico. Para alcanzar la riqueza, debes construir un negocio mientras trabajas en tu profesión. Por ejemplo, un chef que ha ido a la escuela de arte culinario y conoce todos los trucos del oficio. Aunque su profesión, cocinar, le da suficiente dinero para pagar el alquiler y alimentar a su familia, todavía no se está haciendo rica. Así que invierte en un negocio, el inmobiliario. El dinero que le sobra cada mes lo invierte en la compra de activos que produzcan ingresos, apartamentos y condominios que puede alquilar a inquilinos. Por otro lado, pensemos en un vendedor de autos que invierte los ingresos sobrantes de cada mes en el comercio de acciones. En ambos casos, las profesiones proporcionan suficientes ingresos para sobrevivir mensualmente. Sin embargo, al invertir sus ingresos extra en sus negocios, estas personas también están aumentando su patrimonio y avanzando hacia la riqueza. Su profesión suele financiar su negocio inicialmente, por lo tanto, es prudente mantener su trabajo diario hasta que su negocio empiece a mostrar un crecimiento sostenible. Cuando eso empiece a suceder, sus activos, y no su profesión, se convertirán en su principal fuente de ingresos. Y ese es el signo de la verdadera independencia financiera. Entender el código fiscal le ayudará a minimizar sus impuestos. Todo el mundo sabe que los impuestos restan riqueza personal, pero la mayoría de la gente no se molesta en averiguar cómo puede minimizar los impuestos que paga. Hay muchas maneras de conseguirlo legalmente. Una forma de reducir los impuestos es invertir su dinero a través de la cobertura de una corporación. Si invierte a través de su propia corporación, el dinero que gana se grava de forma mucho más leve que si invierte en su propio nombre. En Estados Unidos, las sociedades anónimas también tienen otras ventajas. Por ejemplo, las deudas y los pasivos se ponen a nombre de la empresa, no del propietario, lo que se asegura contra las pérdidas limitadas de las inversiones que se malogran. Cuando eres un empleado, ganas, te cobran impuestos y luego intentas vivir con lo que te queda. Cuando estás protegido por una empresa, ganas, inviertes o gastas todo lo que puedes, y luego te cobran impuestos sobre lo que queda. No es de extrañar que las sociedades anónimas puedan ayudar a la gente a hacerse rica muy rápidamente. También hay otras formas de minimizar los impuestos, solo es cuestión de informarse sobre las numerosas lagunas y ventajas del sistema fiscal. Por ejemplo, debido a la sección 1031 del Código de Impuestos Internos de Estados Unidos, si usted vende sus activos inmobiliarios actuales para comprar otros más caros, el gobierno retrasa la tributación de sus nuevos bienes inmuebles hasta que usted liquide la propiedad. Esto significa que su ganancia de capital aumenta, mientras que el gobierno se abstiene de tomar nada de usted hasta más tarde. Si conoce cómo funciona el sistema en su país, podrá reducir legalmente la cantidad de dinero que el gobierno le quita. Mensaje clave del libro. Debido a que no se nos entrena en inteligencia financiera en la escuela, depende de nosotros mismos desarrollar este conocimiento. Solo es probable que lleguemos a ser ricos o financieramente independientes cuando tengamos tanto un fuerte coeficiente intelectual financiero como una mentalidad firme y ambiciosa que lo respalde. Al final, lo que inviertes en tu mente es lo que te lleva al éxito, porque tu mente es tu activo más importante en cualquier situación financiera.